Vamos entonces a iniciar el seminario del día de hoy. Quisiera presentar a la doctora Lourdes Fabiola Oribe Reixó. Ella es profesora e investigadora, coordinadora de investigación en la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac. La Universidad de Anáhuac es una universidad privada aquí instalada en la Ciudad de México. A los compañeros que vienen de fuera les informo esto. Ella es egresada de la Escuela de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Hizo su licenciatura en Ingeniería Matemática y su maestría también, y su doctorado igualmente allá, y fue asesorada por el doctor Oliver Schulze. Entonces, ahora nos va a hablar de un problema de optimización en asignaciones, de optimización en el problema de asignación generalizada. Entonces, Lourdes, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Entonces, este es el outline de la presentación. Más o menos les voy a platicar quién soy para que sepan quién está hablando. Luego una introducción del problema, la propuesta y los resultados numéricos y las conclusiones que se tienen del proyecto. Entonces, como bien dijo el doctor Guillermo, pues yo soy doctora en Ciencias Físico-Matemáticas por la SFEM y me gradué en el 2020. Mi especialidad fue en Matemáticas Aplicadas. En realidad me especialicé en cosas de optimización y algoritmos híbridos. Mis asesores fueron la doctora Adriana Lara y el doctor Oliver Schulze. Ahorita pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Esto es importante para que lo consideren. Gracias a que trabajé con el doctor Oliver, pues entré al SNI, luego egresando. Fui profesor de tiempo completo en la SFEM desde el 20. Bueno, entré a trabajar ahí más o menos en el 21. En el 23 me dieron el tiempo completo y me salí de ahí en el 24 para tomar un tiempo completo de profesor investigador en la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, en el campus norte. Y a partir de enero soy la coordinadora de investigación de la facultad y aparecer en agosto del doctorado, por si les interesa. Hay becas. No, Anáhuac. Okay. Entonces, mis intereses de investigación es la optimización multiobjetivo, los algoritmos híbridos. Ahorita me metí un poco en indicadores de diversidad y hago cosas de modelación matemática. Es en lo que más me he enfocado. ¿Qué proyectos estoy llevando ahorita? El primero es la asignación de programas de bienestar social a través de teoría de grafos. Esto lo estoy haciendo con un alumno de la NAUC. Optimización de portafolios de inversión, lo estoy trabajando en paralelo con unos de SFEM y unos de la NAUC. Asignación de estrategias para trading algorítmico es con dos de mis alumnas de doctorado. Y algoritmos híbridos guiados por indicadores con un alumno de SFEM. Este es en dirección con Adriana Lara. Entonces, si les interesa, pues me pueden preguntar. Y vamos a ver ahorita un problema de compostaje. Este proyecto lo hice en conjunto con uno de mis alumnos. Nos buscó una empresa para ver cómo hacer el proceso más óptimo en cuanto a dinero, ¿no? Porque querían ahorrar recursos. Entonces, como sabemos, uno de los principales problemas humanos es que hay muchos residuos orgánicos. No sé si han visto que los tiraderos están desbordándose. Entonces, justamente una de las problemáticas es cómo trabajar con ese residuo. Una solución que se ha dado es el problema del compostaje. Hay diferentes formas de compostar. Una de ellas es la composta aeróbica, que se va a tratar en este proyecto. Y lo que hacemos es modelarlo con un problema de asignación generalizado, y lo que va a buscar es minimizar el costo total de este proceso. Entonces, esta es una de las explicaciones. El compostaje aeróbico lo que hace es que tú tienes el residuo orgánico y lo acomodas en pilas de basura y le echas tierra. Entonces, lo que vas a hacer es tratarlas de airear para que con la humedad, una temperatura pues controlada, todo ese residuo se haga tierra y nos sirva para hacer compostaje. Entonces, esta es una de las formas en las que se ha trabajado el problema. A nivel industrial, pues ya se necesitan máquinas especializadas. Esta es la que trabajamos, que se llama la máquina Brava. Estas máquinas son jaladas por tractores y lo que hacen es ir volteando la tierra
para hacer el proceso de compostaje. Pero como necesitamos tractores para mover la maquinaria, pues estamos hablando de que necesitan diésel para moverse y eso aumenta el costo del proceso. Entonces, para modelar este proyecto se tenían que tener varias cosas en consideración, sobre todo porque estábamos trabajando con problemas de una empresa. Entonces, una de ellas es que sus ciclos de compostaje tenían que durar 6 días, que eran los 6 días que trabajaban, porque la empresa abre de lunes a sábado. Luego, es que cada pila se debe de mover exactamente 3 veces por ciclo. Es decir, que si tú la mueves el lunes, la tienes que mover otros 2 días a la semana. Pero nos dicen que para que se mantengan las condiciones de humedad y de oxigenación de la composta, pues se debe dejar reposar. Es decir, que si empiezas el lunes, no lo puedes tocar el martes, sino que lo tienes que tocar el miércoles y luego el viernes. Y si es el martes, jueves y sábado. Esto es bien importante porque esto es algo que sirve para pues, hacer varias suposiciones del modelo y poder ahorrar bastante. Ahora, un día laboral en la empresa es de 8 horas, pero la realidad es que no se trabajaban las 8 horas, sino que se trabajan H horas. Ellos nos dijeron que máximo se trabajaban 6. ¿Por qué? Porque eran 2 de comida. En teoría tenían 1, pero la mayoría se iba a comer y regresaba. Entonces se generalizó a 6 horas productivas. Y esto es un supuesto del problema general de asignación. Es que si tú estás procesando una pila, pues esta no se puede tocar de manera simultánea por otra máquina. Nuestro caso es que el volumen de residuo orgánico va a ser constante y que aparte va a existir un volumen máximo de residuos que se va a poder procesar durante el día. ¿Por qué? Porque tienen limitaciones del espacio, su terreno no es infinito, ¿no? Entonces, a ellos tienen ciertas medidas que no pueden exceder. Entonces, para poder modelar, lo que se hizo fue primero trabajarlo con un problema de asignación. Entonces vamos a tener variables binarias, que son las X, Y, J, K. Pero ¿qué vamos a definir? Pues primero vamos a definir el costo de la pila, que es el CIJ, es decir, que vamos a tener una pila J que va a ser procesada por la máquina I. Y cada máquina tiene un tiempo de trabajo. Esto se asigna a la variable TIJ, es decir, es el tiempo que va a tardar la máquina I en procesar nuestra pila J. Y el X y JK pues va a ser 1 si la pila fue asignada y 0 si no. Entonces, ¿cómo están nuestros conjuntos de parámetros? K va a ser un parámetro que nos va a medir el día, es decir, el día laboral. Si trabajó el día 1, el día 2, hasta el día 6. Vamos a tener número de pilas, que era N. Ellos, si bien nada más nos dijeron que el terreno era limitado, nos dijeron que podíamos crear cuantas pilas quisiéramos, siempre y cuando pasara la máquina. O sea, esa era su condición. Y entonces lo pusimos de manera general y después las máquinas disponibles. Ellos nos decían que tenían cierta cantidad disponibles, tenían alrededor de 10 máquinas, pero que no tenían problemas monetarios y podían comprar más y les decíamos. Está bien, eso nos dio mucha libertad. Sí. Entonces, en general, este es el modelo que trabajamos, donde queremos minimizar nuestro costo y estas restricciones van ligadas a todas las condiciones que hablamos al inicio. Por ejemplo, la primera es que no puedes exceder las 6 horas laborales al día. La segunda es que las máquinas deben estar asignadas de manera, no se pueden asignar de manera simultánea. Cada una de ellas pues tiene una condición que satisfacer. Entonces, por ejemplo, nuestra función objetivo es minimizar el costo relacionado con nuestro consumo de combustible. Entonces, CIJ lo que nos va a decir es cuánto diésel gasta cada máquina. En este trabajo se tomaron en cuenta 3 máquinas: la pequeña, la mediana y la grande. La grande es la que más volumen puede procesar, pero que gasta más gasolina porque cuesta más trabajo moverla. Entonces, si bien ella puede procesar todo el residuo que tenía, no era óptimo echar la condición de pues que la grande haga toda. ¿Por qué? Porque eso implica un costo más grande. Aparte de que hay cosas de mantenimiento que le damos en la torre a la máquina, porque no se deja descansar. Luego tenemos la primera restricción, es decir que las máquinas deben funcionar de manera máxima 6 horas al día. ¿Por qué? Porque no va a haber quien lo opere después de esas 6 horas porque se cansa el día. Luego, la segunda restricción es lo de no puede ser procesada de manera simultánea. ¿Qué pasa ahí? Pues justamente nosotros no podemos decir, la pila J que entra a la máquina 1 y luego que entra a la máquina 2.
pues no se rompe el proceso de que no se pueden asignar al mismo tiempo y que aparte no la dejarías reposar. Y la tercera restricción, perdón, si se dan cuenta aquí es que la suma de las variables nos dé 3. Esto quiere decir que tenemos que moverla 3 veces a la semana. ¿Sí? Y las últimas restricciones juegan un papel conjunto. En estas lo que nos van a decir es que deben reposar exactamente un día. ¿No alcanzan a ver acá? ¿No, verdad? Sí, ustedes sí. Bueno, yo brincaré. ¿Hasta acá todo bien? ¿Aquí sí? Sí. Sí, bueno. Entonces estábamos hablando de que puede ser lunes, miércoles y viernes, ¿cierto? Lunes es el primer día de la semana, miércoles sería el día 3 y viernes sería el día 5. Tendrían martes, jueves y sábado. Este es el día 6, 4 y 2. Entonces, K es el índice que corre en los días. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nuestra primera restricción debe de valer 2. ¿Por qué? Porque si nuestra variable se activó el lunes y miércoles, quiere decir que ya se decidió qué días va a trabajar. Entonces, la suma, si son variables binarias, sería 2. Pero si decidimos que trabaja el martes, pues debería ser el día, la X5J2 la que se activa. Pero si se activa esa, también tenemos que activar la de acá abajo. ¿Sí? Entonces por eso es que se trabajan de manera simultánea. No podemos tomarlas por separado, porque entonces estaríamos dejando que no repose. Entonces, este fue el modelo en general. La primera iteración del proyecto nos dijeron, sí, ya nos ahorraste como 10,000 pesos, estamos felices, suficiente. Pero pues esto no le bastó a mi alumno, ¿no? Entonces sí, porque así son ustedes. Entonces, él quiso decir, bueno, un problema de asignación es un problema clásico de optimización, ¿cierto? Y entonces hay algoritmos especializados en resolver eso. Él usó uno para optimización entera mixta. Y entonces empezó a trabajar con un branch and bound, el clásico. Y usó el que estaba de hecho en MATLAB, lo echó a andar y vio que obtenía buenos resultados que hacían al cliente lo suficientemente feliz. Pero su curiosidad fue ver si había alguna opción de otro algoritmo que pudiera reducir más el costo, porque MATLAB nos decía que se había estancado en un local. Esto lo que lo llevó fue a meter genético y un PCO. Entonces hizo 2 escenarios. El primero es qué pasa si tú tienes solo 3 máquinas y vas a tener diferentes números de pilas. Entonces empezó a medir cómo iba a asignar esas máquinas para compostar la mayor cantidad de residuo que se pudiera, considerando los límites de la empresa. Y el segundo escenario fue que vamos a considerar un número de máquinas diferentes y un número de pilas fijo. En este caso dijo, pues ellos dicen que pueden comprar más máquinas, entonces voy a decirles que sí. Entonces ya empezó a trabajar por ahí, pero se dio cuenta que el genético y el PCO, si bien usaba uno muy conocido, que eran los que estaban en la librería de Pimo, no sé si la han oído, yo creo que sí, algunos, no sé, fue ellos sí. Ajá. Entonces empezaron a trabajar esto y se dieron cuenta que justamente los operadores le daban en la torre al problema por la forma en que estaba representado el individuo, y empezaba a perder factibilidad porque las formas de los operadores hacían que se compostara una pila en días consecutivos o que se asignaran de mala manera. Entonces se propuso un operador de reparo. En ese operador de reparo lo que busca el operador es que se satisfagan las condiciones teóricas. Entonces lo que hizo fue decir, bueno, yo tengo un vector de tamaño 2NP. N era mi número de pilas, P era el número, no es cierto, P era el número de pilas, N era el número de máquinas y 2 era los días que se compostan. ¿Por qué 2? Porque nos dimos cuenta que aunque se quiera hacer la optimización para los 6 días de la semana, basta con que tú decidas quién trabaja el lunes y quién trabaja el martes y repites el proceso. Entonces el problema, que era de una dimensión enorme, se pudo acotar. Entonces se bajó a un vector de tamaño 2NP.
Y después lo que se hizo fue darse cuenta que este vector se podía todavía trabajar en pequeños arreglos de tamaño 2n. Entonces, por ejemplo, si nosotros suponemos que tenemos 3 máquinas y 2 pilas, nuestro individuo sería de tamaño 6. ¿Por qué? Porque el primer día juntamos las 3 máquinas y luego le pegamos el segundo día. Y esto quiere decir que si yo tengo 2 pilas, pues no le agrego otras 6 y así va creciendo. Pero ¿qué pasa si yo tengo unos consecutivos? ¿Esto se puede o no se puede? No descansando. No descansa. Entonces esa fue la primera falla que se dio. Entonces lo que se hace es que si tú tienes 2 unos consecutivos, aleatoriamente escoges a cuál quitar. Pero eso resuelve el problema, ¿qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Por qué? Sería mágico. Ajá, sí. Puedes quitar todo, ¿no? Porque aparte te falta que no se pueden procesar de manera simultánea. Entonces lo que se hace es que el operador trata de meter un 1, sí de forma aleatoria, para que el genético y el PC no pierdan diversidad, pero busca que el primer 1 sí sea aleatorio y los que faltan se pongan en lugares clave, que cumplen las condiciones. Este proceso, útil no óptimo, pero sigue en funcionamiento. Y entonces se hicieron las comparativas. ¿Qué se comparó? El costo del proceso. Y estos eran los resultados obtenidos por el MIP, que es el Branch and Bound. Si se dan cuenta, pues sí, no estaban tan mal. Pero cuando justamente se probaron las heurísticas, pues se dieron cuenta que sí se podía reducir un poquito más el costo. Y de hecho desde la pila 36 ya se obtenían costos pues mucho más bajos y más notorios. ¿Esto en qué impacta? Pues en el costo. Y entonces, ¿qué impacta? Pues que gastas menos como empresa. Y eso era lo que les interesaba. En nuestro segundo escenario, lo que se hizo fue decir, bueno, entonces ya el volumen va a ser fijo, pero yo puedo comprar más máquinas. Entonces se hizo el escenario trabajando todas las máquinas que ya tenían disponibles para después decirle, mira, si usas todas las que tienes, esto podría pasar. Si compras más, pues podemos mejorar. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se compararon igual los paradigmas y también impacta en una reducción en el costo. Entonces, desde el primer experimento vemos que el genético sí ofrecía mejores soluciones y el PCO también daba buenos resultados, pero nuestro ahorro impactaba un 2.5. Entonces nuestro costo total ahora ahorraba. Y después con el segundo experimento, en el caso 1 y el caso 2 nos dimos cuenta que el ahorro ya crecía más, de 8.7% a 4.3%. Entonces nos dimos cuenta que el segundo enfoque era mejor, porque impactaba más en la economía de la empresa. ¿En qué sentido? Pues en el primero nosotros dijimos, bueno, juega con el volumen y las máquinas manténlas fijas. Pero acá ya dijimos, no, pues usa todas las que tienes. Y si puedes comprar más, mételo, porque tú ya sabes cuál es el volumen máximo que puedes procesar. Y eso pues ya nos ayuda. Obviamente esto está bastante reducido porque falta considerar gastos, ¿no? Nos falta considerar cuánto cuesta una máquina, cuánto cuestan los mantenimientos y todo eso. Pero pues este fue el primer acercamiento que se le dio. Ahorita se sigue trabajando con el problema, se empezó a trabajar un enfoque multiobjetivo porque necesitan condonar impuestos. Cuando condonas impuestos, pues ahorrando y contaminando menos. Entonces lo que se está tratando no solo es minimizar el costo, sino que se reduzcan las emisiones de CO2 del tractor. Entonces para eso se está usando un enfoque de optimización multiobjetivo. Y lo que se está trabajando también es meter los supuestos que nos faltan, ¿no? Lo del mantenimiento, lo de que pues las máquinas realmente no crecen de manera infinita, sino eventualmente nos dirá ya no puedo comprar más. Entonces estas son las cosas que se han venido trabajando. Este proyecto, si bien es algo simple, se me hace un ejemplo muy bonito para ustedes. ¿Por qué? Porque es una aplicación real, es algo que ustedes podrían trabajar con lo que saben. Entonces, en ese sentido, era por lo que se los quería mostrar. ¿Tienen alguna duda? Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, por favor.
¿Cuál fue, solo por duda, la cantidad de máquinas óptimas que encontraron así diciendo que es infinito? Diciendo que es infinito, hasta ahorita van como 5 máquinas grandes, 3 medianas y como 2 chicas. No está tan Esperaba exorbitante. No. algo desorbitante. No. El modelado no permite que no crezca tanto. Ok. En la práctica, ¿cómo viste el resultado? O sea, ¿cómo mejoró el CPC a la práctica? No alcancé a ver bien la necesidad de por qué optimizar. ¿Por qué optimizar? Porque ellos lo hacen de manera empírica. O sea, ellos dicen cuántas pilas van a hacer y cuántas máquinas van a echar a andar. No, o sea, pero es muy empírico. Y ellos pensaron que se podía empezar a ahorrar. Entonces ese fue el acercamiento que se tuvo. ¿Por qué? Porque los gastos estaban empezando a crecer, porque la empresa empezó a crecer. Entonces su enfoque empírico pues ya no era suficiente. Por eso fue la necesidad de modelar. ¿Cuántas pilas había? En el original había 24, me parece. Y ya de ahí empezamos a crecer, por eso se empezaron a tomar de 25 para arriba. ¿Y actualmente cuántos ofrecen? Actualmente no sé, me hubieran hablado con eso. Por ejemplo, habían detectado que estaban no locales. ¿Creen que ya encontraron los globales o todavía no? Creemos que todavía no. O sea, sí se ha ido estancando un poquito y después de muchas ejecuciones y dejar el genético ahí, se están. Pero el problema también no es algo realmente preciso, ¿no? A lo que queremos. Entonces todavía sabemos que se puede empezar a buscar y que el óptimo no es global. Empíricamente coincide con lo que hacían, pero sabemos que pueden mejorar. ¿Alguna otra pregunta? Para la representación del genético y todo esto de los operadores, ¿y han utilizado algún otro tipo de lenguaje o programa, no solamente ha sido MATLAB? Usaron MATLAB y Python. Ah, bueno. De hecho, Pimo es. ¿No consideraron alguna otra estrategia, por ejemplo, búsqueda tabú o alguna otra? No, eso no se ha considerado. Un poco fue porque el alumno estaba emocionado y entonces se le dio un poquito de libertad. Vimos que el genético daba buenos resultados y lo dejamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería la estrategia de uso de esta optimización? Se piensa que con unos datos la estrategia optimizada tendrá un cierto tiempo de duración, o bien se pretende que semana a semana, día a día se cuenta el programa de optimización. Lo que pasa es que sí lo van ejecutando cada semana, porque el tiempo de compostaje depende del residuo. Entonces esto se hizo para azúcar y para el residuo tequilero. Pero de sí nos explicaron que dependiendo del residuo es la cantidad y es el tiempo de procesamiento. Entonces, por ejemplo, un ciclo del azucarero, si bien se trabaja 6 días, ese residuo se tiene que hacer por 3 semanas. Entonces pues lo corren una vez y se mantiene las 3 semanas. Pero ya que cambian de residuo, pues tienen que volver a ejecutar porque ciertos datos cambian. Y al final, así de los algoritmos prototípicos de optimización, en este Branch and Bound y algunos, optimización tipo genética, al final, ¿cuál prototipo les ha resultado más efectivo, acaso eficiente? El genético. Sí, yo creo que es porque el genético que estamos usando ya está muy controlado y es bastante robusto. Entonces el proceso de optimización es muy rápido. Realmente los resultados los arroja en menos de un minuto. ¿Qué
¿Qué técnicas se utilizan para hacer ¿cómo se llama? Apareamientos? Cruza de 2 puntos. ¿Cruce? Ajá, cruza de 2 puntos y flips de anotación. ¿Flip para anotación? Ajá, anotación de flip. Por eso es que teníamos luego 2 unos. ¿Y qué tan frecuentes son las mutaciones? ¿Cómo? La probabilidad es de 0.7. Ah. Y ya finalmente, ¿cómo se podría distinguir un óptimo global de uno local? Porque decías que sienten que está cayendo en locales. Pues ahorita todavía no se ha estudiado teóricamente el problema. Del MIT, pues teníamos que Marcos nos arrojaba el mensaje de que era un local, porque ya no se satisfacían más y pues no tienen la información necesaria para decir que es global. Y entonces cuando probamos el genético vimos que bajaba todavía un poco más y seguía siendo factible. Pues por eso sabemos que puede haber más locales. Los algoritmos que implementan para estos operadores los hacen puros, digámoslo desde cero, o están utilizando alguna turbus, algo que además. Usamos las librerías de Fimo, pero por ejemplo el operador de reparo sí fue de cero. ¿Y la comparación con Python y MATLAB ofrece algún sesgo? ¿Se ha notado? Lo que pasa es que no comparamos genético en 2 plataformas. El genético se usó en Fimo y no se movió. Si no le hicimos comparativas de ese estilo. Entonces lo que hacen en MATLAB es El branch and bound. Para utilizar el genético se hicieron la población de referencia o tomaron la solución que había. Aleatoriamente, después se buscó inicializar con esta información que se tenía, pero no se ganaba realmente nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Además de MATLAB y de los sistemas de programación, ¿qué lenguaje hay y qué plataforma ha corrido? En Python. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, pues si no es el caso, entonces le agradecemos la conferencia a Lourdes, ha sido muy interesante y además breve, lo cual es todavía mejor. Muchas gracias. Damos un pequeño reconocimiento simbólico. Gracias. Plática. Gracias. Gracias. Bueno, gracias.